¿Crees que la envidia de alguien puede causar daño de verdad, como una maldición? ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia así? Necesitamos que nos ayudes. Dar un like es rapidísimo. Y si ya conoces nuestro trabajo, mira nuestros videos y aún no te has suscrito, aprovecha y hazlo ahora. Necesitamos saber si les gusta nuestro contenido y si vale la pena continuar. Muchísimas gracias. Me llamo Carmen y esta es la historia más dolorosa de mi vida. Una historia sobre traición, envidia y cómo alguien en quien confié durante décadas estuvo trabajando silenciosamente para destruirme. Nací en San Rafael, un pequeño pueblo del departamento de Antioquia, enclavado entre las montañas verdes donde crece el mejor café de Colombia. Era uno de esos lugares donde el tiempo parece moverse más lento, donde las casas tienen techos de teja roja y patios llenos de flores de cayeno, y donde todo el mundo se conoce desde hace generaciones. Mi familia era trabajadora y humilde. Mi papá, don Aurelio, cultivaba café en una pequeña finca que había heredado de mi abuelo. 5 hectáreas de tierra fértil donde los granos rojos maduraban bajo el sol antioqueño. Mi mamá, doña Rosa, vendía arepas y empanadas en la plaza central los fines de semana, levantándose a las 4 de la mañana para preparar la masa y tener todo listo para el desayuno de los habitantes del pueblo. Teníamos lo necesario para vivir, pero sin lujos. Nuestra casa era de adobe, con 2 cuartos pequeños, una sala comedor y una cocina con fogón de leña. El patio trasero tenía algunas gallinas, una mata de plátano y un pequeño huerto donde mi mamá cultivaba cilantro, cebolla y tomate. Era una vida sencilla pero llena de amor familiar. Desde pequeña aprendí el valor del trabajo duro. Ayudaba a mi papá en la finca durante las vacaciones, recolectando café maduro bajo el sol intenso. Los fines de semana acompañaba a mi mamá a la plaza, ayudándola a servir arepas con queso y chocolate caliente a los campesinos que venían de las veredas cercanas. Fue en el primer grado de la escuela veredal donde conocí a Esperanza. Recuerdo perfectamente ese día de febrero de 1998. La maestra, doña Amparo, me pidió que le mostrara el salón a la niña nueva que acababa de llegar. Esperanza tenía mi misma edad. Ambas habíamos cumplido 6 años. Era delgada, de piel morena y cabello largo y negro, que su mamá le peinaba en 2 trenzas. Esta es Carmen, le dijo la maestra. Va a ser tu compañera de puesto y te va a ayudar a conocer la escuela. Esperanza me sonrió tímidamente y yo le devolví la sonrisa. Desde ese primer momento sentí que habíamos hecho una conexión especial. Su familia vivía 3 casas más abajo de la mía, en una vivienda similar pero un poco más pequeña. Su papá, don Gilberto, trabajaba como jornalero en las fincas de la región, levantándose antes del amanecer para ir a recoger café o a deshiervar cultivos, dependiendo de la época del año. Su mamá, doña Luz, lavaba ropa ajena para ganar algunos pesos extra, frotando la ropa en el lavadero de piedra del patio, con las manos siempre rojas e hinchadas por el agua fría y el jabón. Esperanza y yo nos volvimos inseparables desde la primera semana. Íbamos juntas a la escuela por el sendero de tierra que serpenteaba entre los cafetales, caminando media hora bajo el sol o la lluvia, siempre conversando y riéndonos. Compartíamos el almuerzo que nuestras madres nos empacaban, generalmente arepa con frijoles, huevo revuelto y un pedazo de panela para el dulce. Las tardes las pasábamos jugando en el patio de mi casa o el suyo. Hacíamos casitas con piedras y palos, jugábamos a la mamá y al papá, o nos sentábamos bajo el árbol de mango a inventar historias fantásticas sobre princesas que vivían en las montañas. Los domingos, cuando había misa en la iglesia del pueblo, nuestras familias se sentaban una al lado de la otra en las bancas de madera. Durante las festividades del pueblo, las fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel en octubre, las novenas navideñas en diciembre, los carnavales en febrero, Esperanza y yo andábamos siempre juntas. Comprábamos dulces con las monedas que nos daban nuestros padres, bailábamos en la plaza cuando tocaba la banda del pueblo y nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Esperanza era mi confidente, mi hermana del alma. Le contaba todos mis secretos, cuando me gustaba algún niño de la escuela, cuando había peleado con mis papás, cuando tenía miedo por las noches. Ella hacía lo mismo conmigo. Sabía que su familia pasaba más necesidades que la mía. A veces no tenían para comprar cuadernos nuevos
y mi mamá discretamente le regalaba algunos útiles escolares. En esos años de la infancia, jamás noté nada extraño en nuestra amistad. Esperanza era cariñosa, leal, siempre dispuesta a ayudar. Si yo estaba triste, ella me consolaba. Si tenía problemas con las tareas, estudiábamos juntas. Cuando otros niños se burlaban de mí por cualquier cosa, Esperanza salía en mi defensa. Los años de la primaria pasaron como un sueño dorado. Esperanza y yo éramos las mejores estudiantes de la clase, siempre compitiendo sanamente por quién sacaba mejores notas. Los maestros nos ponían de ejemplo a los demás niños. En los festivales escolares, siempre participábamos juntas en las obras de teatro o en los bailes típicos. Cuando cumplimos 15 años, mi familia organizó una pequeña celebración para mi quinceañero. No era nada lujoso. Mi papá se las arregló para comprarme un vestido rosado de satén que había visto en una tienda de Medellín, y mi mamá preparó sancocho para los vecinos más cercanos. Esperanza estuvo ahí desde temprano, ayudando a decorar la casa con flores del jardín y globos que habíamos comprado en la plaza. Recuerdo su sonrisa esa noche mientras bailábamos al ritmo de la música que sonaba en el pequeño equipo de sonido que don Luis, nuestro vecino, había prestado para la ocasión. «Te ves preciosa, Carmen», me dijo mientras me abrazaba. «Eres tan afortunada de tener una familia que te ama tanto». Al terminar el bachillerato en la única escuela del pueblo, enfrenté una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La mayoría de los jóvenes de San Rafael seguían el camino tradicional. Los hombres se dedicaban al café o buscaban trabajo en las fincas de la región. Las mujeres se casaban jóvenes y se dedicaban al hogar. Pero yo tenía otros sueños. Desde pequeña me gustaban los números y la organización. En la escuela siempre fui la encargada de llevar las cuentas de las ventas de los festivales y organizar los eventos escolares y ayudar al director con los inventarios. La profesora María Elena, que había venido de Medellín para enseñar en nuestro pueblo, me había dicho que tenía talento para la administración. «Carmen, tú tienes una mente privilegiada para los negocios», me decía. «Deberías estudiar en la ciudad. No puedes desperdiciar ese talento quedándote aquí». Mis papás, aunque no habían tenido educación formal más allá de la primaria, entendían la importancia de los estudios. Una noche, después de la cena, mi papá me llamó aparte. «Mija, su mamá y yo hemos estado hablando. Sabemos que usted quiere estudiar en Medellín. Papá, yo sé que no tenemos plata para eso. Tranquila, vamos a vender 2 de las 5 hectáreas de la finca. Con esa plata, la vamos a mandar a estudiar una carrera técnica. Es la herencia más importante que le podemos dar». Me puse a llorar de la emoción. Mis papás estaban dispuestos a sacrificar parte de su tierra, su sustento, para darme una oportunidad de futuro. Esperanza, por el contrario, no tenía las mismas posibilidades. Su familia apenas sobrevivía con los ingresos diarios de su papá como jornalero. No había manera de que pudieran costear estudios en la ciudad. Cuando le conté sobre mis planes, ella reaccionó con lo que yo interpreté como alegría genuina. «Qué maravilloso, Carmen. Te mereces esa oportunidad. Eres la más inteligente de todas nosotras. Esperanza, tú también eres muy inteligente. Ojalá pudieras venir conmigo. No te preocupes por mí. Mi destino es quedarme aquí, conseguir un buen esposo y formar una familia. Pero tú vas a triunfar en la ciudad, estoy segura». Sus palabras sonaban sinceras, llenas de cariño. Incluso me ayudó a empacar mis pocas pertenencias cuando llegó el momento de irme a Medellín. Me regaló una pequeña cruz de madera que había tallado su papá. «Para que te proteja en la ciudad», me dijo mientras me abrazaba en la terminal de buses. «Y no te olvides de mí cuando seas una ejecutiva importante. Jamás me olvidaría de ti. Esperanza, eres mi hermana del alma». En febrero del 2005 y llegué a Medellín con una maleta pequeña, 1,000 pesos en el bolsillo y un corazón lleno de sueños. La ciudad me impactó desde el primer momento: los edificios altos, el ruido del tráfico, la cantidad de gente caminando apresuradamente por las calles. Era un mundo completamente diferente al tranquilo San Rafael. Me inscribí en el SENA para estudiar técnico en administración de empresas. Las clases eran en las noches, lo que me permitía trabajar durante el día para costear mis gastos. Conseguí empleo como auxiliar de oficina en una pequeña empresa de suministros industriales. El salario era mínimo,
pero suficiente para pagar un cuarto en una pensión del centro de la ciudad y mi alimentación básica. Los primeros meses fueron duros. La soledad de la ciudad, el cansancio de trabajar y estudiar al mismo tiempo, la nostalgia por mi familia y mi pueblo. Muchas noches lloraba en mi cuarto, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero los fines de semana regresaba a San Rafael, y esos encuentros con mi familia y con Esperanza me daban fuerzas para continuar. Le contaba a mi mejor amiga sobre la ciudad, sobre mis estudios, sobre los desafíos que enfrentaba. Ella me escuchaba con atención, me daba ánimos, me decía que era muy valiente por perseguir mis sueños. Estoy tan orgullosa de ti, Carmen, me decía mientras caminábamos por las calles empedradas del pueblo. Mira todo lo que has logrado en tan poco tiempo. A veces pienso que me equivoqué, Esperanza. La ciudad es muy difícil. No digas eso. Tú naciste para grandes cosas. Yo lo sé desde que éramos niñas. Sus palabras me tranquilizaban y me motivaban a seguir adelante. En esos momentos, sentía que tenía a la mejor amiga del mundo. Durante el segundo año de mis estudios, las cosas comenzaron a mejorar. Mi jefe en la empresa notó mi dedicación y mi capacidad de organización y me dio más responsabilidades. Con el aumento de salario pude mudarme a un apartamento pequeño pero propio y hasta logré enviar algunos pesos a mis papás cada mes. En el SENA mis notas eran excelentes. Los profesores me felicitaban constantemente y me sugerían que considerara continuar con estudios universitarios después de graduarme. Por primera vez desde que había llegado a Medellín, sentía que realmente estaba construyendo un futuro. Cuando me gradué como técnica en administración, toda mi familia vino a la ceremonia de graduación. Mis papás, que nunca habían salido del pueblo, se vistieron con sus mejores ropas para acompañarme. Mi mamá lloró de emoción cuando me entregaron el diploma. Esperanza también vino. Se veía hermosa con un vestido azul claro que se había comprado especialmente para la ocasión. Durante la ceremonia, la vi aplaudir con entusiasmo cuando dijeron mi nombre. «Te ves tan elegante con esa toga», me dijo después, mientras nos tomábamos fotos. «Pareces una verdadera profesional». «Gracias, Esperanza. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de ustedes. Tú te lo mereces todo, Carmen. Eres especial». Esa noche, celebramos en un restaurante modesto del centro de Medellín. Esperanza parecía fascinada con la ciudad, preguntándome sobre los lugares que frecuentaba, sobre mi trabajo, sobre mis planes futuros. «¿Y ya tienes novio?», me preguntó con picardía. No he tenido tiempo para esas cosas. Primero quiero estabilizarme profesionalmente». «Bueno, pero no te vayas a quedar solterona. Una mujer tan bonita e inteligente como tú merece un buen esposo». Con mi título técnico en la mano, conseguí un mejor empleo en una empresa mediana de importaciones. Mi nuevo jefe, el señor Jaramillo, quedó impresionado con mi capacidad de organización y mi responsabilidad. En pocos meses me convirtió en su asistente personal y coordinadora de la oficina administrativa. El salario era considerablemente mejor que mi trabajo anterior. Por primera vez en mi vida podía permitirme ciertos lujos que antes eran impensables: ropa nueva de vez en cuando, comer en restaurantes ocasionalmente y, lo más importante, ayudar significativamente a mis papás con los gastos de la finca. Cada mes les enviaba dinero religiosamente. Con esos aportes, mi papá pudo mejorar el sistema de riego de la finca, comprar fertilizantes de mejor calidad y hasta contratar ayuda extra durante las épocas de cosecha. Mi mamá dejó de vender arepas en la plaza todos los fines de semana y solo lo hacía de vez en cuando, más por gusto que por necesidad. Cuando regresaba al pueblo los fines de semana, notaba cómo había mejorado la situación de mi familia. La casa tenía mejoras. Habíamos podido arreglar el techo, cambiar algunas ventanas y hasta comprar un televisor y un equipo de sonido. Mi mamá tenía una nueva estufa de gas que le facilitaba mucho la cocina. «Mija, usted es la bendición de esta familia», me decía mi papá con los ojos brillantes. «Gracias a sus estudios y su trabajo, todos estamos mejor». Esperanza siempre estaba presente en esas visitas. Venía a visitarme tan pronto se enteraba de que había llegado al pueblo. Me preguntaba sobre mi trabajo, sobre mi vida en Medellín, sobre mis planes futuros. Yo le contaba todo con entusiasmo, feliz de poder compartir mis logros con mi mejor amiga, Carmen.
Cada vez que vienes te ves más elegante, me decía mientras observaba mi ropa nueva. Ese trabajo te está sentando muy bien. Sí, estoy muy contenta. El señor Jaramillo es muy buen jefe y me está enseñando mucho sobre el manejo de empresas. ¿Y cuánto te pagan ahora?, me preguntaba con curiosidad. Yo le contaba sin reservas sobre mi salario, mis gastos, mis ahorros. Nunca pensé que esa información pudiera ser usada en mi contra. Para mí, Esperanza era como una hermana, y entre hermanas no hay secretos. ¡Qué suerte tienes! Con esa plata podrías vivir como una reina aquí en el pueblo. Pero mi futuro está en la ciudad, Esperanza. Aquí no hay oportunidades como las que tengo en Medellín. Tienes razón, eres muy inteligente para quedarte en este pueblito. Durante esta época, Esperanza también había empezado a salir con un muchacho del pueblo, Rubén, que trabajaba en una finca ganadera cerca de San Rafael. Era un hombre sencillo, trabajador, pero con poca ambición más allá de ganar lo suficiente para vivir día a día. ¿Y cómo van las cosas con Rubén?, le preguntaba cuando nos sentábamos a conversar en el parque del pueblo. Bien, bien, es un buen hombre, trabajador. No es muy romántico, pero me trata bien. ¿Crees que sea el hombre de tu vida? Pues, uno tiene que ser realista, Carmen. Yo no tengo las mismas oportunidades que tú. Rubén es estable, no toma mucho, no es mujeriego. Para una mujer como yo, que no estudió, es una buena opción. Sus palabras me sonaban resignadas, como si hubiera aceptado un destino que no la emocionaba particularmente. Yo trataba de animarla, de decirle que no se conformara con poco, pero ella siempre respondía que cada persona tenía su lugar en la vida. En el trabajo, las cosas siguieron mejorando. El señor Jaramillo me propuso hacer un diplomado en comercio internacional para prepararme para mayores responsabilidades. La empresa pagaría el curso y al terminarlo, me prometía un ascenso significativo. Carmen, usted tiene madera de ejecutiva, me dijo durante una de nuestras reuniones. Quiero que se prepare porque en un futuro cercano va a manejar toda el área comercial de la empresa. Esa noticia me llenó de emoción. No solo significaba un mejor salario, sino también la oportunidad de crecer profesionalmente y aprender aspectos más complejos del negocio. Cuando le conté a Esperanza sobre el diplomado y las posibilidades de ascenso, su reacción fue la de siempre: alegría aparente y felicitaciones. ¡Qué maravilloso, Carmen! Siempre supe que llegarías lejos. Tienes tanto talento, Esperanza. A veces me siento culpable de tener tantas oportunidades cuando tú... No digas eso. Me da mucha felicidad ver que te va tan bien. Eres como una hermana para mí, y cuando a una hermana le va bien, una se siente orgullosa. Cuando tenga mi propia empresa, tú vas a ser mi socia, te lo prometo. Ay, Carmen, tú siempre tan soñadora, pero me encanta escucharte hablar de tus planes. Durante los meses siguientes me dediqué intensamente al diplomado. Estudiaba después del trabajo, los fines de semana, cada momento libre que tenía. El esfuerzo valió la pena. Fui la primera de mi promoción y recibí una mención especial por mi proyecto final. El señor Jaramillo cumplió su promesa. Me ascendió a coordinadora comercial con un salario que duplicaba mi ingreso anterior. Además, me dieron un bono por mi excelente desempeño en el diplomado. Con ese nuevo salario pude mudarme a un apartamento mejor en una zona más segura de Medellín. También compré mi primer carro, un Chevrolet Spark usado pero en buen estado, que me daba una independencia que nunca había experimentado. Cuando llegué al pueblo en mi carro nuevo, causé sensación. Los vecinos salían a verlo. Mis papás estaban orgullosos como nunca, y mi mamá no paraba de contar a todo el mundo que su hija había comprado carro propio. Esperanza también vino a conocer el carro. Se subió, tocó los asientos, probó el equipo de sonido. ¡Qué carro tan lindo, Carmen! Debe haber costado una fortuna. No tanto, es usado, pero está en muy buen estado. Ahora puedo venir al pueblo más seguido sin depender de los buses. Se siente muy cómodo. Me imagino lo orgullosos que deben estar tus papás. Sí, ellos están muy contentos. Todo esto es gracias a los sacrificios que hicieron para que yo pudiera estudiar. Mientras conversábamos en el carro, noté que Esperanza examinaba cada detalle. El sistema de sonido, el aire acondicionado, los asientos de cuero. Sus preguntas eran muchas y muy específicas sobre el precio, el modelo, las cuotas. ¿Ya terminaste de pagarlo o lo estás pagando a cuotas?
Lo estoy pagando a cuotas. Pero con mi nuevo salario no es problema. Claro, con lo que ganas ahora puedes permitirte estos lujos. A los 25 años, cuando mi carrera profesional estaba en pleno ascenso, el amor tocó a mi puerta de la manera más inesperada. Conocí a David durante una reunión de trabajo. Él era ingeniero industrial y representaba a una empresa proveedora que estaba negociando un contrato importante con nosotros. David era diferente a todos los hombres que había conocido antes. Alto, de complexión atlética, con unos ojos verdes impresionantes y una sonrisa que iluminaba toda la sala. Pero lo que más me atrajo no fue su apariencia física, sino su inteligencia y su manera de hablar sobre su trabajo con pasión genuina. Durante las negociaciones, que se extendieron por varias semanas, David y yo comenzamos a coincidir frecuentemente. Él me buscaba para aclarar detalles técnicos del contrato, y yo encontraba excusas para prolongar nuestras conversaciones. La química entre nosotros era evidente. Un viernes por la tarde, después de firmar el contrato definitivo, David me invitó a almorzar para celebrar el acuerdo comercial. Carmen, ha sido un placer trabajar contigo. Eres la profesional más competente que he conocido en mucho tiempo, me dijo mientras brindábamos con jugo de naranja en un restaurante del centro de Medellín. Gracias, David. Tú también eres muy profesional. El contrato quedó perfecto gracias a tu paciencia con todas mis preguntas técnicas. ¿Puedo confesarte algo?, me dijo, poniéndose un poco nervioso. No todas esas reuniones eran estrictamente necesarias para el contrato. Me reí. Lo sabía. Algunas de mis preguntas tampoco eran indispensables. Esa tarde se convirtió en nuestra primera cita oficial. Caminamos por el centro de Medellín, visitamos el Museo de Antioquia, tomamos café en el Parque de Berrío. David me contó sobre su vida. Había estudiado en la Universidad Nacional, tenía 28 años, era hijo único y sus padres vivían en Envigado. ¿Y tú? Cuéntame de tu familia, me preguntó. Le hablé sobre San Rafael, sobre mis papás, sobre la finca de café, sobre mi amistad con Esperanza. David escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes, mostrando genuino interés por mi historia. Me parece admirable lo que has logrado, Carmen. Salir de un pueblo pequeño y construir una carrera profesional exitosa en la ciudad requiere mucho valor y determinación. Mi familia lo sacrificó todo por darme esta oportunidad. No podía defraudarlos. Y estoy seguro de que no lo has hecho. Tu jefe habla maravillas de ti. Los meses siguientes fueron como un cuento de hadas. David y yo nos veíamos constantemente. Él me llevaba a lugares que nunca había conocido, y a restaurantes elegantes, obras de teatro, conciertos de música clásica, exposiciones de arte. Me hacía sentir sofisticada, importante, especial. David no solo era romántico, sino también ambicioso y trabajador. Tenía planes de independizarse y crear su propia empresa de consultoría en ingeniería. Hablábamos durante horas sobre nuestros sueños profesionales, sobre los negocios que podríamos emprender juntos en el futuro. Cuando cumplimos 6 meses de noviazgo, decidí llevarlo a conocer San Rafael y presentárselo a mi familia. Mis papás quedaron encantados con él. David se adaptó perfectamente al ambiente rural. Ayudó a mi papá con algunas tareas de la finca, elogió la comida de mi mamá y conversó con los vecinos como si hubiera vivido toda la vida en el pueblo. Es un buen hombre, mija, me dijo mi papá en privado. Se ve que la respeta y la quiere de verdad. Esperanza también conoció a David durante esa visita. Los presenté en la plaza del pueblo, después de la misa del domingo. David, ella es Esperanza, mi mejor amiga de toda la vida. Es como una hermana para mí. Mucho gusto, Esperanza. Carmen me ha hablado muchísimo de usted. El gusto es mío, David. Carmen tiene mucha suerte de haber encontrado a alguien tan elegante. Durante el almuerzo en casa de mis papás, Esperanza se quedó con nosotros. Hizo muchas preguntas a David sobre su trabajo, su familia, sus planes futuros. David respondía amablemente, pero yo notaba que las preguntas eran muy detalladas, casi como un interrogatorio. ¿Y en qué zona de Medellín vive David? En Envigado, cerca de mis papás. ¿Y su familia tiene empresa? Mi papá tiene una ferretería pequeña, nada muy grande. ¿Y usted piensa casarse con Carmen pronto? Esa pregunta me tomó por sorpresa
y noté que David también se sintió incómodo. Bueno, Esperanza, aún no hemos hablado de esos temas tan formalmente, respondí yo rápidamente. Es que se ven tan enamorados, se nota que hacen muy buena pareja. Después de esa visita, David me comentó en privado su impresión sobre Esperanza. Tu amiga es muy curiosa, me dijo, mientras regresábamos a Medellín. Curiosa cómo. Hace muchas preguntas muy específicas. Me sentí como si me estuviera evaluando para ver si era digno de ti. Es que me quiere mucho. Debe ser protectora conmigo. Puede ser, aunque algunas preguntas me parecieron un poco invasivas. No le di importancia al comentario de David. Pensé que Esperanza solo estaba siendo cuidadosa con el novio de su mejor amiga, lo cual me parecía normal y hasta tierno. Después de 1 año y medio de noviazgo, David me propuso matrimonio. Fue en el mismo restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita, durante una cena romántica con velas y flores. Carmen, este 1 año y medio ha sido el más feliz de mi vida, me dijo mientras se arrodillaba con un anillo en la mano. ¿Quieres casarte conmigo? Lloré de emoción y por supuesto dije que sí. El anillo era hermoso, un solitario de diamante que debía haber costado varios meses de salario de David. Cuando llegué al pueblo a contarle la noticia a mi familia y a Esperanza, todos se alegraron mucho. Mis papás empezaron inmediatamente a planear la boda. Mi mamá lloraba de felicidad y mi papá hablaba de cuánto iba a costar la celebración. Esperanza vino a conocer el anillo tan pronto se enteró del compromiso. ¡Qué anillo tan hermoso, Carmen! Debe haber costado una fortuna. Sí, David se gastó todos sus ahorros en este anillo. Se nota que te ama mucho. ¿Ya tienen fecha para la boda? Estamos pensando en el próximo año. Queremos casarnos aquí en el pueblo, en la iglesia de San Rafael. ¡Qué emocionante! Va a ser la boda más elegante que haya habido en este pueblo. Esperanza me ayudó con todos los preparativos. Fuimos juntas a Medellín a escoger el vestido de novia. Decoramos la iglesia con flores del jardín. Organizamos el menú para la recepción. Durante todos esos meses de preparativos, ella estuvo siempre presente, siempre dispuesta a ayudar, siempre sonriente. Esperanza, no sé qué haría sin ti, le decía mientras probábamos diferentes arreglos florales. Eres la hermana que nunca tuve. Carmen, verte tan feliz me hace feliz a mí también. Te mereces todo lo bueno que te está pasando. Mi boda con David fue todo lo que había soñado. Se celebró en abril del 2008, en la iglesia de San Rafael con toda la comunidad del pueblo como testigos. El vestido era de seda blanca con bordados delicados. La iglesia estaba decorada con flores blancas y amarillas, y la recepción se hizo en el salón comunal con una orquesta que había venido especialmente de Medellín. Esperanza fue mi madrina de matrimonio. Se veía hermosa con un vestido azul cielo que habíamos escogido juntas en un centro comercial de Medellín. Durante toda la ceremonia la vi sonriendo, aplaudiendo, llorando de emoción cuando David y yo nos dimos el beso de casados. En las fotos del matrimonio aparece siempre al lado mío, abrazándome, con una expresión de felicidad que en ese momento me pareció completamente genuina. Fuiste la novia más hermosa que he visto en mi vida, me dijo mientras bailábamos durante la recepción. David es un hombre muy afortunado. Gracias por estar siempre conmigo, Esperanza. Eres la hermana que la vida me regaló. Siempre voy a estar aquí para ti, Carmen, pase lo que pase. Después de la luna de miel en Cartagena, David y yo nos establecimos definitivamente en Medellín. Alquilamos un apartamento más grande en el barrio Laureles, con 2 habitaciones, sala comedor amplia y una cocina moderna que era el sueño de cualquier mujer. David había conseguido un ascenso en su empresa, y yo también había sido promovida a jefe de operaciones comerciales. Nuestros salarios combinados nos permitían vivir cómodamente. Podíamos ahorrar dinero, viajar ocasionalmente, comprar electrodomésticos buenos y seguir ayudando a nuestras respectivas familias. Era una vida próspera y feliz. Cada mes visitábamos San Rafael para ver a mis padres. David se había ganado completamente el cariño de mi familia. Ayudaba a mi papá con proyectos de mejoramiento de la finca. Le regalaba herramientas útiles y siempre traía algún detalle especial para mi mamá. Durante estas visitas, Esperanza siempre venía a visitarnos. Preguntaba sobre nuestra vida en Medellín, sobre nuestro apartamento. David y yo le contábamos sobre nuestros planes
Queríamos ahorrar para comprar casa propia en un par de años. David estaba considerando independizarse para crear su empresa de consultoría, y yo había empezado a estudiar los fines de semana para sacar mi título universitario en administración de empresas. ¡Qué planes tan emocionantes!, decía Esperanza. Ustedes sí que van a llegar lejos. ¿Y tú qué tal con Rubén?, le preguntaba yo. ¿Cuándo van a casarse? Ay, Carmen, ya sabes cómo son los hombres de pueblo. Rubén no tiene mucha prisa por casarse. Dice que para qué papeles si ya vivimos juntos. Esperanza había estado viviendo en unión libre con Rubén por más de 2 años. Él trabajaba en una finca ganadera y ganaba lo suficiente para vivir modestamente, pero sin mayores ambiciones. Esperanza complementaba los ingresos ayudando a su mamá con el lavado de ropa y haciendo trabajos de costura ocasionales. Pero ustedes quieren tener hijos, ¿verdad?, insistía yo. Sí, pero Rubén dice que primero tenemos que estar más estables económicamente. ¿Y tú qué opinas? Pues, yo ya tengo 26 años, Carmen. No puedo esperar toda la vida. Notaba cierta tristeza en su voz cuando hablaba de su relación con Rubén, pero yo lo atribuía a las frustraciones normales de cualquier pareja que lleva tiempo junto. 1 año después de casados, David y yo recibimos la noticia más hermosa de nuestras vidas: estaba embarazada. Cuando el médico nos confirmó el embarazo, ambos lloramos de emoción. Habíamos estado planeando tener hijos, pero no esperábamos que sucediera tan pronto. Vamos a ser papás, gritaba David mientras me cargaba en brazos en el consultorio del ginecólogo. El embarazo fue perfecto, tuve muy pocas molestias. Seguí trabajando normalmente hasta el 8º mes, y toda la familia estaba emocionada esperando al bebé. David se convirtió en el esposo más atento del mundo. Me llevaba el desayuno a la cama, me acompañaba a todos los controles médicos, y leía libros sobre paternidad todas las noches. Cuando fuimos al pueblo a contarle a mi familia sobre el embarazo, la alegría fue desbordante. Mi mamá empezó inmediatamente a tejer ropita para el bebé. Mi papá hablaba de los juguetes que le iba a comprar a su nieto, y todos los vecinos venían a felicitarnos. Esperanza también se emocionó mucho con la noticia. Carmen, qué felicidad tan grande. Va a ser el bebé más hermoso del mundo. Esperanza, quiero que seas la madrina de mi hijo. Ay, Carmen, me siento tan honrada. Por supuesto que acepto. Durante todo mi embarazo, Esperanza estuvo muy pendiente de mí. Me llamaba constantemente para preguntar cómo me sentía. Me regalaba remedios caseros para las náuseas y me ayudó a decorar el cuarto del bebé cuando fui al pueblo en el 7º mes. ¿Ya saben si es niño o niña?, me preguntaba mientras pintábamos la pared del cuarto de amarillo suave. El médico dice que es niña. Vamos a llamarla Sofía. ¡Qué nombre tan bonito! Sofía significa sabiduría, ¿verdad? Sí, queremos que sea una niña inteligente y estudiosa. Con los papás que va a tener seguro va a ser muy inteligente. En febrero del 2009, después de un parto sin complicaciones, nació Sofía. Era perfecta, 3 y 2 kilos de pura belleza, con los ojos verdes de su papá y mi cabello negro y abundante. David lloró cuando la cargó por primera vez, y yo sentí una felicidad tan intensa que pensé que mi corazón iba a explotar. Cuando llevamos a Sofía al pueblo para que conociera a sus abuelos, fue como una celebración nacional. Todos los vecinos venían a conocer a la bebé, y mi mamá no paraba de presumirla, y mi papá decía que era la nieta más hermosa del mundo. Esperanza fue una de las primeras en cargar a Sofía. ¡Ay, qué bebé tan preciosa!, decía mientras la mecía en sus brazos. Se parece mucho a ti, Carmen, pero tiene los ojos de David. ¿Verdad que es hermosa? David y yo estamos locos de amor por ella. Se nota que van a ser unos papás maravillosos. Sofía es muy afortunada de nacer en una familia tan amorosa. Mientras Esperanza cargaba a mi hija, noté algo extraño en su expresión. Por un momento, su sonrisa se desvaneció y la vi con una mirada melancólica, casi triste, pero fue tan rápido que pensé que me había imaginado. ¿Te sientes bien, Esperanza? Sí, perfectamente. Es solo que me da mucha ternura ver a Sofía. Me hace pensar en cuándo voy a tener mis propios hijos. Ya verás que pronto tú y Rubén también van a tener su bebé. Eso espero, Carmen. Eso espero. Durante los primeros meses de vida de Sofía, establecimos una rutina hermosa. David había pedido permiso en su trabajo para llegar más temprano y ayudarme con la bebé.
Yo había tomado licencia de maternidad por 4 meses, lo que me permitía dedicarme completamente a mi hija. Nuestro apartamento se llenó de alegría. Sofía era una bebé muy tranquila, dormía bien por las noches y se desarrollaba perfectamente según los controles pediátricos. David resultó ser un papá natural, le cambiaba pañales sin problemas, se levantaba por las noches cuando lloraba y pasaba horas jugando con ella. Carmen, nunca pensé que pudiera amar tanto a alguien, me decía David mientras veíamos a Sofía dormir en su cuna. Eres la esposa perfecta y ahora eres la mamá perfecta. Somos una familia completa, David. No podría ser más feliz. Cuando Sofía cumplió 6 meses, decidimos que era hora de que yo regresara al trabajo. Conseguimos una niñera de confianza recomendada por una vecina y yo volví a mi puesto en la empresa. Mi jefe me recibió con los brazos abiertos y me puso al día sobre todos los proyectos que se habían desarrollado durante mi ausencia. La vida nos sonreía desde todos los ángulos. David había empezado los trámites para independizarse y crear su empresa de consultoría. Yo había recibido otra promoción y un aumento considerable de salario. Sofía crecía sana y hermosa, llenando nuestros días de risas y amor. Habíamos empezado a buscar casa para comprar. Con nuestros ahorros y la posibilidad de un crédito hipotecario, podíamos aspirar a una casa bonita en un barrio seguro, con jardín para que Sofía pudiera jugar cuando fuera más grande. Los fines de semana que visitábamos San Rafael, toda la familia disfrutaba viendo a Sofía crecer. La bebé ya reconocía a sus abuelos, sonreía cuando veía a mi papá y se quedaba tranquila en los brazos de mi mamá durante horas. Esperanza seguía siendo muy atenta con nosotros. Siempre preguntaba por Sofía. Quería cargarla, le compraba pequeños regalos, pero yo había empezado a notar algo diferente en ella. Había momentos en que la veía observar a mi familia con una expresión que no lograba descifrar. Cuando le preguntaba si estaba bien, siempre respondía que sí, pero su sonrisa ya no me parecía tan natural como antes. Sin embargo, atribuía estos cambios a sus propios problemas. Rubén había perdido su trabajo en la finca y había estado tomando más de la cuenta. Su relación pasaba por un momento difícil y era natural que Esperanza estuviera preocupada y triste. ¿Cómo van las cosas con Rubén?, le preguntaba cuando notaba que estaba callada. Regular, Carmen. Ya sabes cómo está la situación económica. Él está buscando trabajo pero no encuentra nada estable. ¿Y lo del matrimonio? Con esta situación económica, menos vamos a pensar en casarnos. ¿Y los hijos que tanto querían? Y Rubén dice que cómo vamos a traer hijos al mundo si no tenemos ni para mantenernos nosotros. Era evidente que Esperanza estaba pasando por una época difícil, mientras que a nosotros nos iba cada vez mejor. Yo trataba de animarla, de darle consejos, incluso le ofrecía ayuda económica si la necesitaba, pero ella siempre rechazaba mis ofrecimientos con orgullo. No, Carmen, gracias. Nosotros saldremos adelante solos. Esperanza, somos amigas de toda la vida. Si necesitas ayuda, no tienes que sentir pena de pedírmela. Te agradezco mucho, pero no es necesario. Para cuando Sofía cumplió 2 años, nuestra situación había mejorado más de lo que jamás habíamos soñado. David había logrado independizarse exitosamente y su empresa de consultoría en ingeniería estaba creciendo rápidamente. Tenía contratos importantes con empresas multinacionales y había contratado a 3 empleados para ayudarle con la carga de trabajo. Yo también había recibido otra promoción en mi empresa. Ahora era gerente regional de ventas, con un salario que consideraba increíble para alguien que había llegado de un pueblo pequeño sin más que un título técnico y muchas ganas de trabajar. Había terminado mi carrera universitaria estudiando los fines de semana y mi título en administración de empresas me había abierto nuevas puertas profesionales. Con nuestros ingresos combinados, finalmente pudimos comprar la casa de nuestros sueños. Era una hermosa vivienda de 2 pisos en el barrio El Poblado, con 3 habitaciones, 2 baños, una amplia sala comedor, cocina integral y lo más importante para nosotros, un jardín grande donde Sofía podía jugar con seguridad. La casa tenía acabados elegantes, pisos de mármol, ventanales amplios que llenaban todos los espacios de luz natural. David había instalado un sistema de seguridad moderno y habíamos amueblado cada habitación con cuidado y buen gusto. Era el tipo de casa que solo habíamos visto en revistas.
Sofía tenía su propio cuarto decorado como un cuento de princesas, con una cama en forma de carruaje, murales de cuentos de hadas en las paredes y una colección de juguetes que crecía constantemente. Era una niña inteligente y alegre que ya hablaba perfectamente y mostraba una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba. «Mami, ¿cuándo vamos a ver a los abuelitos?», me preguntaba Sofía cada semana. Le encantaba ir al pueblo, correr por la finca de mi papá, ayudar a mi mamá a dar de comer a las gallinas y escuchar las historias que le contaba mi papá sobre cuando era pequeña. Los fines de semana que visitábamos San Rafael llegábamos en nuestro carro nuevo. David había comprado una camioneta Toyota Prado que era perfecta para los viajes familiares y para transportar las cosas que siempre llevábamos para mi familia, porque ahora podíamos hacer mucho más por mis papás. Les habíamos ayudado a ampliar la casa, construimos una habitación adicional con baño privado para que tuvieran más comodidad, renovamos completamente la cocina con electrodomésticos modernos y habíamos pavimentado el patio para que fuera más fácil de mantener. Mi papá había podido expandir la finca comprando 2 hectáreas adicionales con un préstamo que nosotros habíamos avalado. La producción de café había aumentado considerablemente y mis padres gozaban de una estabilidad económica que nunca habían tenido. «Mija, nosotros nunca soñamos que íbamos a vivir tan bien», me decía mi mamá mientras preparaba el almuerzo en su nueva cocina. «Todo esto es gracias a usted y a David. Mamá, ustedes se sacrificaron por mí durante años. Ahora es mi turno de cuidarlos». Mi mamá había dejado completamente el trabajo de lavar ropa ajena. Ahora se dedicaba a cuidar su jardín, a cocinar para la familia y a consentir a su nieta. Se había vuelto una abuela ejemplar, siempre inventando juegos nuevos para Sofía, enseñándole canciones tradicionales, contándole cuentos de su propia infancia. Durante estas visitas, Esperanza continuaba siendo una presencia constante. Venía a visitarnos tan pronto llegábamos al pueblo, preguntaba sobre nuestra vida en Medellín, cargaba a Sofía, participaba en las conversaciones familiares, pero yo había empezado a notar cambios más evidentes en ella. Sus preguntas sobre nuestra situación económica se habían vuelto más directas, casi invasivas. «Carmen, ¿cuánto les costó la casa nueva? David ya está ganando mucho dinero con su empresa. Sofía va a estudiar en colegio privado. ¿Ya están pensando en tener otro hijo?». Al principio yo respondía a todas sus preguntas sin reservas, como siempre había hecho. Para mí, Esperanza seguía siendo mi mejor amiga, mi hermana del alma. No tenía secretos con ella. La casa nos costó 200 millones, pero conseguimos un crédito hipotecario muy bueno. Sí, a David le está yendo muy bien. Ya tiene contratos por varios años. Estamos viendo colegios bilingües para Sofía. Queremos darle la mejor educación. Sí, queremos que Sofía tenga un hermanito pronto. Cada respuesta que yo daba parecía generar en Esperanza una reacción extraña. A veces se quedaba callada por largos momentos, como procesando la información. Otras veces hacía comentarios que me sonaban raros. «Qué suerte tienen ustedes. Todo les sale perfecto. Debe ser muy fácil vivir sin preocupaciones económicas. Sofía va a crecer sin saber lo que es una necesidad. Ustedes sí nacieron con estrella». Cuando le preguntaba sobre su propia vida, las respuestas de Esperanza eran cada vez más cortantes y llenas de amargura. «¿Cómo está Rubén? ¿Ya encontró trabajo estable?». «No, sigue en lo mismo. Trabajos de a poquito, nada seguro». «¿Y lo del matrimonio? Carmen, ¿con qué plata nos vamos a casar? Ustedes pueden hacer bodas bonitas porque tienen dinero. ¿No han pensado en irse para Medellín a buscar oportunidades? No todos tenemos la suerte de conseguir trabajos buenos en la ciudad». Sus respuestas tenían un tono resentido que me preocupaba, pero yo lo atribuía a la frustración natural de su situación económica difícil. Trataba de ser comprensiva y de animarla. «Esperanza, las cosas van a mejorar. Tienen que tener paciencia. Fácil decir eso cuando a uno le va bien». Durante esta época, David empezó a expresar más abiertamente su incomodidad con Esperanza. «Carmen, tu amiga hace preguntas muy personales sobre nuestros asuntos económicos», me dijo después de una visita al pueblo donde Esperanza había preguntado directamente cuánto ganábamos entre los dos. «David, ella me conoce desde niña. Es normal que tenga curiosidad, pero hay límites. Y además, la noto diferente, como resentida. Está pasando por un momento difícil con Rubén.
Debe estar deprimida. No es depresión, Carmen, es otra cosa. Cuando Sofía cumplió 5 años, nuestras vidas parecían un cuento de hadas que se hacía más perfecto cada día. David había expandido su empresa y ahora tenía oficinas en Medellín y Bogotá, con más de 15 empleados. Su éxito empresarial había sido reconocido en revistas especializadas del sector y constantemente recibía invitaciones para participar en conferencias y eventos empresariales. Yo también había alcanzado un puesto que jamás imaginé, directora comercial para toda la región andina. Mi salario se había triplicado en los últimos años, tenía un carro ejecutivo asignado por la empresa, viajaba constantemente por negocios, y me habían ofrecido la posibilidad de hacer un MBA en el exterior con todos los gastos pagados por la compañía. Habíamos empezado a construir una casa de descanso en las afueras de Medellín. Sería nuestra finca de fin de semana con piscina, zona de barbacoa y suficiente espacio para que Sofía pudiera correr y jugar libremente. Era un proyecto ambicioso que reflejaba nuestro nivel de vida próspero. Sofía había empezado a estudiar en uno de los colegios bilingües más prestigiosos de Medellín. Era una niña brillante que hablaba inglés perfectamente, tomaba clases de piano y natación y mostraba un talento natural para las matemáticas que nos llenaba de orgullo. Sus profesores siempre nos felicitaban por su inteligencia y buen comportamiento. Sofía tiene un potencial excepcional, nos dijo su profesora durante la última reunión de padres. Con el apoyo que ustedes le dan puede llegar muy lejos académicamente. También habíamos decidido darle a Sofía un hermanito. Después de 3 años intentándolo, finalmente había quedado embarazada nuevamente. Esta vez esperábamos un niño, y tanto David como yo estábamos emocionados de completar nuestra familia perfecta. Cada visita a San Rafael era una celebración. Mis papás vivían como nunca habían soñado. La finca había crecido hasta 10 hectáreas, tenían empleados fijos, y la casa había sido completamente remodelada hasta convertirse en una vivienda moderna y cómoda. Mi papá se había comprado su primer carro, un Jeep usado pero en buen estado, y mi mamá tenía una empleada que la ayudaba con los oficios domésticos. Mija, cuando veo todo lo que hemos logrado, pienso en mi papá que se murió tan pobre, me decía mi papá con los ojos brillantes. Él se sentiría tan orgulloso de ver a su nieta convertida en una ejecutiva importante. Sofía era la adoración de sus abuelos. Mi papá le había construido una casita de juegos en un árbol, y mi mamá le había enseñado a ayudar en la cocina preparando arepas y empanadas. La niña amaba el pueblo, corría por la finca como si fuera su reino personal, y hablaba constantemente de los abuelitos cuando estábamos en Medellín. Pero durante estas visitas, mi relación con Esperanza había comenzado a deteriorarse de manera evidente. Sus comentarios ya no eran solo curiosos o indiscretos, ahora eran abiertamente críticos y llenos de resentimiento. De Carmen. Sofía está muy mimada. En este pueblo los niños no andan con tanta ropa fina, me dijo una tarde mientras veíamos a mi hija jugar en el patio. Esperanza, Sofía es una niña normal, solo que nosotros podemos permitirnos comprarle cosas bonitas. Es que la están criando para que se sienta superior a los demás. Eso no es cierto. Sofía es muy humilde y respetuosa. Ahora sí, pero espérate a que crezca en ese ambiente de ricos. Sus palabras me dolían profundamente. Era como si Esperanza ya no pudiera ver nada positivo en mi vida sin encontrar algo que criticar. Cuando le conté sobre mi nuevo embarazo, su reacción fue aún más fría de lo que esperaba. ¿Otro hijo? ¿No creen que ya tienen suficiente con Sofía? Esperanza, siempre quisimos tener 2 hijos. Sofía está emocionada de tener un hermanito. Claro, ustedes pueden permitirse tener los hijos que quieran. ¿Y tú? ¿No has pensado en tener hijos con Rubén? Es Carmen. ¿Con qué vamos a mantener hijos? No todos vivimos en la abundancia. La amargura en su voz era tan evidente que ya no podía ignorarla. David tenía razón. Algo había cambiado fundamentalmente en Esperanza, y ese algo no era bueno. Rubén había empezado a tomar mucho más frecuentemente y su relación se había vuelto muy conflictiva. Esperanza llegaba a veces con moretones que atribuía a caídas accidentales y sospechaba que Rubén la estaba maltratando. Había intentado hablar con ella sobre el tema, pero siempre se ponía a la defensiva. Esperanza, si Rubén te está pegando, tienes que dejarlo. Carmen,
No todos podemos conseguir maridos perfectos como Diven, pero no puedes quedarte con alguien que te maltrata. Es fácil decir eso cuando una tiene opciones. Su situación económica había empeorado considerablemente. Rubén pasaba más tiempo bebiendo que trabajando. Esperanza había tenido que volver a ayudar a su mamá con el lavado de ropa para poder sobrevivir. A los 30 años, su vida parecía haber retrocedido en lugar de avanzar. Yo había intentado ayudarla en varias ocasiones. Le ofrecí trabajo en una empresa de aseo que yo conocía en Medellín. Le propuse que se viniera a vivir con nosotros temporalmente mientras se estabilizaba. Incluso le sugerí que estudiara algún curso técnico que yo podría pagarle. Pero ella rechazaba todas mis ofertas con orgullo herido. No necesito tu lástima, Carmen. No es lástima, Esperanza. Es ayuda entre amigas. No, es que tú te sientes superior y quieres demostrar lo caritativa que eres. Sus palabras me lastimaban profundamente. No podía entender cómo la persona que había sido mi hermana del alma durante tantos años se había convertido en alguien tan resentido y hostil conmigo. David había empezado a sugerirme que limitara el contacto con Esperanza. Carmen, esa mujer te está haciendo daño emocional. Ya no es la amiga que era antes. David, es que está pasando por un momento muy difícil. Cuando su situación mejore, su situación puede mejorar o empeorar, pero su actitud hacia ti es tóxica. Y ahora que estás embarazada, no necesitas ese tipo de estrés. Tenía razón, pero yo no podía aceptar que 30 años de amistad se estuvieran desmoronando. Me aferraba a los recuerdos de nuestra infancia, de todo lo que habíamos compartido, de todos los momentos felices que habíamos vivido juntas. Una tarde, mientras estaba en el pueblo visitando a mis papás, decidí hacer un último intento de reconciliación con Esperanza. Fui a su casa con un regalo para ella, un vestido bonito que había comprado en Medellín. Esperanza, te traje esto, pensé que te gustaría. Ella tomó el vestido, lo examinó y luego me miró con una expresión que jamás había visto en sus ojos. Esto es para que me sienta mejor por ser pobre. No, Esperanza, es porque eres mi amiga y quería darte un regalo. Carmen, déjate de hipocresías. Tú vienes aquí a restregarme en la cara lo bien que te va, con tu ropa cara, tu carro lujoso, tu hija mimada, tu marido exitoso, y después me das regalitos como si fuera una indigente. Esperanza, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? ¿Qué me pasa? Me pasa que estoy cansada de pretender que me alegra verte tan exitosa mientras yo me hundo cada vez más. Pero yo nunca he presumido nada contigo. Tú eres mi mejor amiga, tu mejor amiga, tu mejor amiga. Carmen, tú no me consideras tu amiga. Yo soy tu proyecto de caridad, la pobrecita del pueblo que te hace sentir mejor contigo misma. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Por primera vez en mi vida, que Esperanza, tal como realmente era, una mujer consumida por la envidia y el resentimiento. Esperanza, creo que estás diciendo cosas de las que te vas a arrepentir. No, Carmen, por primera vez en mi vida estoy diciendo la verdad. Te odio. Odio tu vida perfecta. Odio que todo te salga bien. Odio que tengas todo lo que yo siempre quise. Me quedé en shock. No podía creer que las palabras que estaba escuchando vinieran de la boca de la persona que había sido mi hermana del alma durante toda la vida. Si me odias tanto, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque esperaba que algo malo te pasara, que fracasaras, que David te dejara, que perdieras tu trabajo. Pero no, a ti todo te sale perfecto. Esperanza, lo que me estás diciendo es terrible. La verdad duele, ¿verdad, Carmen? Salí de esa casa con el corazón roto. Por primera vez en mi vida entendí que había estado viviendo una mentira durante años. La persona en quien más confiaba, a quien más quería, me había estado odiando en silencio mientras yo compartía con ella todos mis logros y alegrías. Esa noche, en casa de mis papás, lloré como no había llorado desde la infancia. David me abrazó mientras le contaba lo que había pasado. Amor, me duele verte así, pero era mejor que te dieras cuenta de la verdad, me dijo mientras me acariciaba el cabello. Esa mujer te estaba haciendo daño sin que tú te dieras cuenta. David, fueron 30 años de amistad. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo me haya estado mintiendo? La envidia es un sentimiento muy destructivo, Carmen. Puede transformar completamente a una persona.
Mis papás también se sorprendieron cuando les conté lo que había pasado. Mija, nosotros habíamos notado que Esperanza estaba cambiada, me dijo mi mamá, pero nunca pensamos que fuera hasta ese punto. ¿Ustedes se habían dado cuenta? Sí, hija. En los últimos años, cuando usted venía de visita, Esperanza siempre hacía comentarios raros sobre su éxito, como que le doliera verla a usted también. ¿Y por qué nunca me dijeron nada? Porque no queríamos meternos en su amistad, pero ahora vemos que teníamos razón en preocuparnos. Decidí que era mejor cortar completamente el contacto con Esperanza. Era demasiado doloroso mantener una relación con alguien que me odiaba tanto. Durante las siguientes visitas al pueblo, evité completamente cualquier encuentro con ella. Los meses siguientes fueron extraños, aunque había cortado el contacto con Esperanza, y eso me daba cierta paz mental. Empecé a notar que pequeñas cosas comenzaron a salir mal sin explicación aparente. Primero fue en el trabajo. Un proyecto importante en el que había estado trabajando durante meses se desbarató por un error que nunca logré entender. Había revisado todo cuidadosamente, pero cuando presenté la propuesta final al cliente, había cifras incorrectas que no recordaba haber puesto. Perdimos el contrato y mi jefe, aunque no me culpó directamente, sí me expresó su decepción. Carmen, esto no es típico de tu trabajo. Siempre has sido muy cuidadosa con los detalles. Jefe, yo revisé todo varias veces. No entiendo cómo pasó esto. Bueno, todos podemos cometer errores, pero necesito que tengas más cuidado en el futuro. Después empezaron los problemas con Sofía. Mi hija, que siempre había sido una niña tranquila y feliz, comenzó a tener pesadillas terribles. Se despertaba en las madrugadas gritando, diciendo que veía una señora fea que la molestaba en sus sueños. Mami, la señora fea me dice cosas malas, lloraba Sofía en mis brazos. Me dice que tú te vas a ir y me vas a dejar sola. Mi amor, eso es solo un sueño. Mami nunca te va a dejar. Pero ella me dice que sí, que todas las mamás se van. Llevé a Sofía a varios pediatras y psicólogos infantiles. Todos me decían que eran terrores nocturnos normales en niños de su edad, posiblemente relacionados con la llegada del nuevo bebé. Me dieron técnicas de relajación y rutinas para mejorar su sueño, pero nada parecía funcionar. Las pesadillas de Sofía se volvieron tan intensas que tuvimos que dejarla dormir en nuestro cuarto. David y yo estábamos agotados de despertarnos varias veces cada noche para consolarla. Luego comenzaron los problemas en mi matrimonio. David, que siempre había sido el esposo más amoroso y comprensivo, empezó a volverse irritable y distante. Discutíamos por cosas pequeñas que antes jamás nos habrían molestado. Carmen, no entiendo por qué estás tan nerviosa últimamente, me decía después de una discusión por algo trivial. David, no estoy nerviosa, es que tú has estado muy cortante conmigo. Yo no he cambiado nada, eres tú la que estás diferente. En el trabajo también empezaron a surgir más problemas, errores inexplicables en mis reportes, reuniones que se me olvidaban a pesar de tenerlas anotadas en mi agenda, clientes que se quejaban de mi servicio por razones que no entendía. Mi reputación profesional que había construido durante años empezaba a verse afectada. Mi jefe me llamó a su oficina una tarde para una conversación seria. Carmen, necesito hablar contigo sobre tu rendimiento últimamente. Sí, jefe. Yo también estoy preocupada. No sé qué está pasando. Has tenido varios errores importantes en los últimos meses. Los clientes se están quejando. Esto no es normal en ti. Lo sé. Y no tengo explicación. Siempre reviso todo cuidadosamente. ¿Estás teniendo problemas personales? ¿Algo relacionado con tu embarazo? No, para nada. Mi embarazo va perfectamente. Bueno, necesito que te tomes unas vacaciones. Descansa. Resuelve lo que tengas que resolver. Y cuando regreses espero que vuelvas a ser la Carmen de siempre. Esas vacaciones forzadas me preocuparon mucho. Era la primera vez en mi carrera que un jefe me sugería tomarme tiempo libre por problemas de rendimiento. En casa, la situación no mejoraba. David había empezado a llegar tarde del trabajo. A veces olía a alcohol y cuando le preguntaba qué le pasaba se ponía agresivo. Carmen, no me agobies con preguntas. He tenido días difíciles en el trabajo. David, nunca habías reaccionado así. ¿Qué está pasando? No sé, pero siento como si todo fuera más difícil últimamente.
como si tuviera una nube negra encima. Yo también me sentía extraña. Tenía dolores de cabeza constantes, una fatiga que no se quitaba con nada, y una tristeza inexplicable que no tenía que ver con los problemas que estábamos enfrentando. Era como si algo externo estuviera chupando mi energía vital. Mi embarazo, que había empezado perfectamente, también comenzó a complicarse. En una consulta de rutina, el médico detectó que el bebé no estaba creciendo al ritmo normal. Carmen, necesitamos monitorear más de cerca tu embarazo. El bebé está por debajo del percentil esperado para esta semana de gestación. Doctor, ¿puede ser por el estrés? Es posible, pero quiero hacer algunos exámenes adicionales para descartar otras causas. Los estudios no mostraron nada anormal, pero el crecimiento del bebé siguió siendo más lento de lo esperado. El médico me puso en reposo parcial y me indicó una dieta especial para tratar de mejorar la situación. Durante una de las visitas al pueblo para ver a mis papás, mi mamá me notó muy demacrada. Mija, usted se ve muy flaca y tiene unas ojeras terribles. Mamá, he estado estresada con los problemas del trabajo y el embarazo. ¿Y David cómo está? También está raro, mamá. Como si los dos estuviéramos en una mala racha al mismo tiempo. Y Sofía, terrible. No puede dormir bien por las pesadillas. Mi mamá me miró con una expresión preocupada que no había visto antes. Carmen, ustedes no habrán ofendido a alguien, no tendrán algún enemigo. Y no, mamá, ¿por qué pregunta eso? Es que cuando a una familia le empiezan a pasar tantas cosas malas al mismo tiempo, sin explicación, a veces es porque alguien les está haciendo daño. Mamá, usted sabe que yo no creo en esas cosas. Mija, hay cosas en este mundo que la educación de la ciudad no enseña, cosas que su abuela conocía muy bien. Esa noche, conversando con mi papá, él también expresó sus preocupaciones. Carmen, su mamá y yo hemos estado hablando. Ustedes siempre fueron una familia muy unida y próspera. No es normal que de repente todo empiece a salir mal. Papá, a veces pasan rachas malas, eso es normal. Pero no así, mija. No todo al mismo tiempo. El trabajo, el matrimonio, la niña, el embarazo, es como si alguien les hubiera echado una maldición. La palabra maldición me hizo sentir escalofríos, pero yo era una mujer educada, racional. No podía creer en supersticiones. Sin embargo, esa noche me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Los problemas habían comenzado poco después de mi confrontación con Esperanza. ¿Podría haber alguna conexión? Al día siguiente, decidí hablar con doña Mercedes, una señora mayor del pueblo que tenía fama de saber sobre hierbas medicinales y remedios tradicionales, no porque creyera en brujería, sino porque quería descartar cualquier posibilidad, por absurda que pareciera. Doña Mercedes, mi familia está pasando por una mala racha, y mi mamá sugirió que hablara con usted. Cuénteme qué está pasando, mija. Le relaté todos los problemas que habíamos tenido en los últimos meses. Doña Mercedes me escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales. ¿Tienen ustedes algún enemigo? ¿Alguien que les tenga envidia? Bueno, tuve un problema con una amiga hace unos meses, pero no creo que... Cuénteme de esa amiga. Le conté sobre Esperanza, sobre nuestra amistad de toda la vida, sobre la confrontación que habíamos tenido. Doña Mercedes asintió gravemente. Esa mujer les está haciendo mal de ojo, mija. La envidia es una energía muy poderosa, y cuando se acumula durante años, puede causar mucho daño. Pero doña Mercedes, ¿usted realmente cree que eso es posible? Mija, yo he visto cosas que la gente de la ciudad no entiende. Hay personas que saben cómo canalizar la envidia y el odio para dañar a otros. ¿Y qué puedo hacer? Primero, necesito hacerle una limpia para ver qué tan fuerte es el trabajo que le han hecho. Después le voy a dar instrucciones para proteger a su familia. Aunque me sentía ridícula, acepté que doña Mercedes me hiciera la limpia. Usó un huevo, pasándolo por todo mi cuerpo mientras rezaba en voz baja. Cuando rompió el huevo en un vaso con agua, su expresión cambió completamente. «Ay, mija, esto está muy feo. Alguien le ha hecho un trabajo muy fuerte». Miré el vaso y vi que el huevo había formado figuras extrañas en el agua, con hilos que subían hacia la superficie. ¿Qué significa eso? Significa que hay alguien trabajando activamente contra usted y su familia, y no es solo envidia natural, sino brujería hecha con intención. Por primera vez en mi vida,
Sentí miedo real, no porque creyera completamente en la brujería, sino porque no tenía otra explicación para todo lo que nos estaba pasando. ¿Qué debo hacer, doña Mercedes? Vamos a comenzar con limpias para toda su familia, y necesito que me traiga una foto de esa amiga que me mencionó. Durante las siguientes semanas seguí las indicaciones de doña Mercedes religiosamente, aunque una parte de mí aún se resistía a creer completamente en lo que estaba haciendo. Me había dado una serie de baños con hierbas específicas para toda la familia, oraciones que debía rezar todas las noches y pequeños amuletos de protección que debía colocar en diferentes partes de la casa. Sorprendentemente, después de la primera semana de limpias, empecé a notar pequeñas mejorías. Sofía tuvo menos pesadillas, David llegó a casa de mejor humor algunas noches y yo me sentí un poco menos cansada. Podría haber sido coincidencia, pero después de meses de problemas constantes, cualquier mejoría era bienvenida. Doña Mercedes me había pedido que le trajera una fotografía de Esperanza para trabajar con ella. Encontré una foto de nuestros días de universidad donde salíamos las dos sonriendo. Mirándola, me resultaba difícil creer que la muchacha feliz de la foto pudiera estar intentando dañar a mi familia. Mija, esta es la persona que les está haciendo daño, me dijo doña Mercedes después de examinar la foto durante varios minutos con una lupa. Tiene una energía muy negativa alrededor. ¿Cómo puede estar segura? Cuando uno tiene experiencia, puede ver estas cosas. Esta mujer tiene mucha envidia acumulada, mucho resentimiento, y ha estado alimentando esos sentimientos durante años. Pero ¿cómo sabe ella hacer esas cosas? Esperanza nunca me pareció interesada en brujería. No necesita ser una experta, mija. La envidia tan fuerte que ella siente es suficiente para crear daño. Pero es probable que también haya buscado ayuda de alguien que sí sepa hacer trabajos. ¿Qué tipo de trabajos? Para separar matrimonios, para crear problemas laborales, para causar enfermedades en los niños, todo lo que les ha estado pasando a ustedes. Doña Mercedes procedió a hacer algo que llamó una limpia a distancia con la fotografía. Quemó la foto junto con varias hierbas mientras rezaba oraciones que no reconocí. El humo tenía un olor extraño, dulce pero penetrante. Esto va a debilitar el trabajo que le han hecho. Pero necesitamos hacer algo más fuerte para protegerlos completamente. Me enseñó a preparar agua bendita con sal gruesa y ruda, que debía rociar en toda la casa cada semana. También me dio un saquito con sal, ajo y otras hierbas que debía colocar detrás de la puerta principal de nuestra casa en Medellín. Y algo muy importante, mija, nunca más hable de sus planes o su vida privada con esa mujer, ni directamente ni a través de otras personas. Mientras ella sepa detalles de su vida, puede usar esa información en su contra. Cuando regresé a Medellín, implementé todas las medidas de protección que doña Mercedes me había enseñado. David me miraba con escepticismo, pero no se opuso. Carmen, si esto te da tranquilidad, hazlo, pero no te obsesiones con estas cosas. David, después de meses de problemas inexplicables, estoy dispuesta a intentar cualquier cosa. Durante las siguientes semanas, la mejoría fue notable. Los problemas no desaparecieron completamente, pero sí se redujeron significativamente. Sofía empezó a dormir mejor, aunque ocasionalmente aún tenía pesadillas. David y yo volvimos a llevarnos mejor, aunque nuestra relación no regresó completamente a lo que era antes. En el trabajo, logré resolver varios problemas pendientes, y mi jefe pareció más satisfecho con mi desempeño. Mi embarazo también se estabilizó. En la siguiente consulta médica, el doctor me dio buenas noticias. Carmen, el crecimiento del bebé ha mejorado considerablemente. Ya está dentro de los parámetros normales. Doctor, ¿a qué se puede deber esa mejoría? Probablemente al reposo y a la dieta especial que te indiqué. El estrés también puede afectar mucho el desarrollo fetal. Un mes después, doña Mercedes me pidió que regresara para una segunda limpia de seguimiento. ¿Cómo se han sentido, mija? Mucho mejor, doña Mercedes. Aunque no completamente bien, es normal. El trabajo que les hicieron era muy fuerte. Va a tomar tiempo quitarlo completamente. Durante esta segunda limpia, doña Mercedes me hizo una revelación que me dejó helada. Mija, esa amiga suya ha estado trabajando contra ustedes durante años. No empezó hace unos meses. Años. ¿Cómo es posible? La envidia que ella siente por usted viene de muy atrás.
pero al principio no era tan fuerte. Los problemas grandes empezaron cuando ella decidió buscar ayuda profesional. Eño, Pigia, Eño, sí hay brujos que se dedican a esto. Ella probablemente pagó para que le hicieran trabajos más fuertes contra ustedes. ¿Cómo puede saber eso? Porque el tipo de daño que tenían no lo puede hacer alguien sin experiencia. Eso lo hizo alguien que sabe. Doña Mercedes me explicó que existían personas en la región que se dedicaban profesionalmente a hacer trabajos de brujería por dinero. Brujos que cobraban por separar matrimonios, causar problemas laborales, hacer que las personas se enfermaran, e incluso cosas peores. ¿Y qué puedo hacer para proteger completamente a mi familia? Ya hicimos lo más importante, pero usted necesita mantenerse alerta. Si esa mujer sigue intentando hacerles daño, los síntomas pueden regresar. ¿Hay alguna manera de saber si ella está detrás de esto? Sí, pero es peligroso. Si usted confronta a esa persona directamente, puede hacer que se intensifiquen los trabajos en su contra. Entonces, ¿qué hago? Mantenga la protección, rece todas las noches y evite cualquier contacto con ella. Con el tiempo, si ella no puede seguir alimentando el trabajo con información nueva sobre ustedes, se va a debilitar. Salí de esa consulta con una mezcla de alivio y horror. Alivio porque aparentemente había encontrado una solución a nuestros problemas, pero horror al darme cuenta de que alguien que había sido tan importante en mi vida había estado trabajando activamente para destruir a mi familia. Esa noche, por primera vez, le conté a David toda la verdad sobre lo que había descubierto. Carmen, ¿realmente crees que Esperanza está usando brujería contra nosotros? Y David, yo tampoco quería creerlo. Pero después de meses de problemas inexplicables, y después de ver cómo han mejorado las cosas desde que empecé las limpias, es muy difícil de aceptar. Para mí también lo es, pero no tengo otra explicación. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir protegiéndonos como me enseñó doña Mercedes, y nunca más tener contacto con Esperanza. David estuvo de acuerdo. Aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, había visto la mejoría en nuestra familia desde que empecé los tratamientos de protección. Lo importante es que estemos bien. No me importa si es brujería, casualidad o efecto placebo. Si esto funciona, sigamos haciéndolo. Esa noche, mientras veía a Sofía dormir tranquilamente por primera vez en meses, me di cuenta de algo terrible. La persona que más había amado fuera de mi familia, la que había considerado mi hermana del alma, y ha estado tratando de destruir todo lo que era importante para mí. Y lo más aterrador de todo era que casi lo había logrado. Los meses siguientes fueron de recuperación gradual pero constante. Mantuve religiosamente todas las medidas de protección que doña Mercedes me había enseñado: los baños con hierbas una vez por semana, las oraciones todas las noches, el agua bendita rociada por la casa cada domingo y los amuletos de protección renovados cada mes. En febrero del 2014 nació nuestro hijo Sebastián. El parto fue perfecto, sin complicaciones, y el bebé nació completamente sano con un peso normal. David lloró de emoción cuando lo cargó por primera vez, y Sofía, que ya tenía 5 años, estaba fascinada con su hermanito. «Mami, ¿puedo ayudarte a cuidar a Sebastián?», me preguntaba constantemente. «Claro que sí, mi amor. Vas a ser la hermana mayor más importante del mundo». La llegada de Sebastián completó nuestra familia y también marcó el final definitivo de los problemas que habíamos enfrentado. Era como si el nacimiento del bebé hubiera sellado nuestra protección de manera permanente. En el trabajo, las cosas también mejoraron significativamente. Mi jefe me felicitó por mi excelente desempeño después de regresar de la licencia de maternidad. «Carmen, no sé qué pasó el año pasado, pero has regresado mejor que nunca. Tus reportes son impecables y los clientes están muy satisfechos». «Gracias, jefe. Fue una época difícil, pero ya la superé». «Me alegra escuchar eso. De hecho, tengo una propuesta para ti. La empresa está abriendo una sucursal en Bogotá y necesitamos una directora regional. ¿Te interesaría el puesto?». La oferta era tentadora. Un salario considerablemente mejor, un cargo de mayor responsabilidad
y la oportunidad de mudarnos a Bogotá para comenzar una nueva etapa de nuestras vidas. David y yo lo discutimos durante varias semanas. Su empresa de consultoría también tenía potencial de crecimiento en Bogotá y para los niños podría ser una buena oportunidad de acceder a colegios aún mejores. Carmen, creo que deberíamos aceptar, me dijo David una noche mientras planeábamos el futuro. Bogotá nos da la oportunidad de empezar completamente de nuevo. ¿Te refieres a empezar lejos de los problemas que tuvimos aquí? Entre otras cosas, sí, pero también profesionalmente. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Decidimos aceptar la oferta. Vendimos nuestra casa en Medellín, empacamos nuestras vidas y nos mudamos a Bogotá en junio del 2014. La nueva ciudad nos recibió con oportunidades increíbles. David expandió su empresa de consultoría. Yo me adapté perfectamente a mi nuevo cargo y los niños se integraron muy bien a sus nuevos colegios. Desde Bogotá, nuestras visitas a San Rafael se volvieron menos frecuentes, tal vez una vez cada 2 meses en lugar de cada fin de semana. Pero cuando íbamos, la alegría de estar con mis padres era la misma de siempre. Durante estas visitas, evitaba completamente cualquier contacto con Esperanza. Era como si ya no existiera para mí. Cuando preguntaban por ella, yo cambiaba de tema o daba respuestas vagas. ¿Y cómo está Esperanza?, me preguntaba ocasionalmente mi mamá. No sé, mamá. Hace tiempo que no hablo con ella. ¿Por qué, mija? Ustedes eran tan amigas. A veces las amistades se acaban, mamá. Es parte de la vida. A través de conversaciones con vecinos y conocidos, me enteré de que la vida de Esperanza había seguido deteriorándose. Rubén la había dejado definitivamente después de una pelea violenta donde él terminó en la cárcel por agresión. Ella había tenido que regresar a vivir con sus padres, que ya estaban muy ancianos y enfermos. Había intentado varios trabajos pero no lograba mantenerse en ninguno. Algunos decían que era porque había desarrollado problemas de alcoholismo. Otros mencionaban que se había vuelto muy conflictiva y difícil de tratar. Esperanza está muy cambiada, me contó doña Elena, una vecina, durante una de mis visitas. Ya no es la muchacha alegre que era antes, se ve muy amargada, y nunca se casó ni tuvo hijos. No, mija, dice que ya no cree en el amor ni en la familia. También supe que había estado consultando con varios curanderos y brujos de la región, gastando el poco dinero que tenía en trabajos de brujería. Algunos decían que había intentado hacerse limpias para quitarse la maldición que creía que tenía encima. Otros mencionaban que seguía pagando para que hicieran trabajos contra sus enemigos. La gente dice que Esperanza cree que alguien le hizo brujería, me contó mi mamá una tarde, que por eso le va tan mal en todo. ¿Y qué opina usted, mamá? Yo creo que cuando uno siembra maldad, eso mismo le regresa multiplicado. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco sentía pena. Después de todo lo que había pasado, solo sentía indiferencia hacia la persona que había sido mi mejor amiga durante 30 años. En Bogotá, nuestra vida floreció de maneras que nunca habíamos imaginado. La empresa de David creció hasta convertirse en una de las consultorías de ingeniería más respetadas del país. Yo fui promovida a directora nacional de ventas, manejando operaciones en varias ciudades. Compramos una casa hermosa en el norte de Bogotá, con jardín grande para que los niños jugaran. Sofía y Sebastián crecían sanos y felices. Sofía era una estudiante excepcional, siempre entre las primeras de su clase, y había desarrollado un talento especial para el piano. Sebastián, aunque aún era muy pequeño, mostraba una personalidad alegre y curiosa que nos llenaba de alegría todos los días. Mami, ¿por qué ya no vamos tanto a visitar a los abuelitos?, y me preguntó Sofía una tarde. Porque vivimos lejos ahora, mi amor, pero cuando vamos, siempre es muy especial, ¿verdad? Sí, pero extraño la finca del abuelo. Cuando seas más grande puedes pasar vacaciones allá si quieres. Mis padres también estaban bien. Con nuestra ayuda económica constante, habían logrado una estabilidad que les permitía envejecer con dignidad. Mi papá, aunque ya tenía más de 65 años, seguía supervisando la finca con entusiasmo, pero ahora delegaba la mayoría de las tareas pesadas a sus empleados. Mi mamá se dedicaba a disfrutar de su hogar, a cuidar su jardín y a recibir a sus nietos con los brazos abiertos cada vez que íbamos de visita. La finca de café seguía prosperando,
y mis padres habían logrado un nivel de comodidad que nunca imaginaron en sus años de juventud. En Bogotá, nuestra rutina era intensa pero gratificante. David y yo trabajábamos mucho, pero siempre hacíamos tiempo para estar con Sofía y Sebastián. Los fines de semana los dedicábamos a paseos familiares. Íbamos al Parque Simón Bolívar, visitábamos museos, o simplemente nos quedábamos en casa jugando en el jardín. Nuestra vida parecía haber encontrado un equilibrio perfecto, y los problemas que nos habían atormentado en Medellín se sentían como un mal sueño lejano. Sin embargo, a pesar de la distancia y el tiempo, la sombra de Esperanza seguía apareciendo de vez en cuando, no de manera directa, ya que había cortado todo contacto con ella, pero a través de rumores que llegaban del pueblo. Mi mamá, siempre atenta a lo que pasaba en San Rafael, me mantenía al tanto de lo que escuchaba. «Mija, la gente dice que Esperanza está peor que nunca», me comentó durante una llamada telefónica. «Dicen que ahora anda metida con un brujo muy conocido de un pueblo vecino. Gastó todo lo que tenía en trabajos para arreglar su vida, pero nada le funciona. ¿Y qué más dicen, mamá? Que habla mucho de ti. Dice que tú le arruinaste la vida, que por tu culpa ella está como está». «Por mi culpa, mamá, yo no le hice nada a Esperanza». «Lo sé, mija, pero ella está convencida de que tú tienes todo lo que ella merecía. La gente dice que está obsesionada contigo». Esas noticias me perturbaban, no porque sintiera culpa, sino porque confirmaban lo que doña Mercedes me había advertido. Envidia de Esperanza no había desaparecido, sino que se había transformado en algo más oscuro y obsesivo. Decidí reforzar las medidas de protección que doña Mercedes me había enseñado. Aunque en Bogotá me sentía más segura, no quería correr riesgos. Seguía rociando agua bendita en la casa, renovando los amuletos de protección y rezando las oraciones todas las noches. También le pedí a mi mamá que no compartiera detalles de nuestra vida con nadie en el pueblo, especialmente con personas que pudieran tener contacto con Esperanza. «Mamá, por favor, no le cuentes a nadie lo que hacemos o cómo nos va. Es mejor que nadie sepa nada de nosotros. Tranquila, mija. Yo solo hablo con las vecinas de confianza y nunca menciono nada importante». En el trabajo mi carrera siguió avanzando. La empresa me envió un curso de liderazgo en Miami y al regresar, me ofrecieron una posición en la junta directiva. Era un reconocimiento a años de esfuerzo y dedicación y también una responsabilidad enorme. David estaba igualmente ocupado con su empresa, que ahora tenía contratos internacionales en países como México y Perú. A pesar de nuestras agendas apretadas, siempre encontrábamos tiempo para estar juntos como familia. «Carmen, a veces me pregunto cómo logramos todo esto», me dijo David una noche mientras tomábamos una copa de vino en el balcón de nuestra casa. «Hace 10 años éramos dos jóvenes con sueños grandes, y ahora mira dónde estamos. Es porque siempre hemos trabajado en equipo, amor, y porque nunca dejamos de apoyarnos, y porque tenemos a los dos niños más increíbles del mundo», añadió sonriendo. Sofía, que ya tenía 10 años, seguía destacándose en el colegio. Había ganado un concurso nacional de piano y estaba empezando a mostrar interés por las ciencias. Sebastián, con 5 años, era un torbellino de energía, siempre corriendo por la casa con sus juguetes de superhéroes. Los dos eran el centro de nuestro universo, y cada día nos esforzábamos por darles una infancia llena de amor y oportunidades. En 2016, mi Dios, durante una de nuestras visitas a San Rafael, ocurrió algo que volvió a sacudir mi tranquilidad. Mi papá me llamó aparte después de la cena. «Mija, necesito contarte algo, pero no quiero que te preocupes demasiado». «¿Qué pasó, papá?» «Hace unos días, alguien dejó un paquete extraño en la entrada de la finca. Era una bolsa negra con cosas raras adentro, y plumas, tierra, un pedazo de tela con sangre seca, y una foto tuya». «¿Una foto mía?» «Sí, era una foto vieja, de cuando estabas en la escuela. La reconocí porque es de las que tu mamá guarda en el álbum familiar». «¿Y qué hicieron con eso?» «Se lo llevamos a doña Mercedes. Ella dijo que era un trabajo de brujería, un amarre para hacerte daño. Lo quemó todo y nos dio instrucciones para proteger la finca». Me quedé helada. Aunque había pasado mucho tiempo desde mi confrontación con Esperanza, era evidente que ella seguía obsesionada conmigo. «¿Crees que fue Esperanza, papá?» «No estoy seguro, mija, pero ella es la única persona que ha tenido problemas contigo. Y doña Mercedes,
Dijo que el trabajo tenía la misma energía que el que te habían hecho antes. ¿Y qué dijo doña Mercedes que hiciéramos? Nos dio más limpias para la finca y nos dijo que reforzáramos la protección de la casa. También sugirió que no vengas al pueblo por un tiempo, hasta que las cosas se calmen. Esa noche, apenas pude dormir. La idea de que alguien estuviera dejando objetos de brujería en la finca de mis padres me llenaba de miedo y rabia. Al día siguiente fui a ver a doña Mercedes para hablar directamente con ella. Doña Mercedes, mi papá me contó lo del paquete que dejaron en la finca. Sí, mija, eso fue un trabajo muy feo. Alguien está muy resentido contigo. Es Esperanza. No puedo decirlo con certeza, pero todo apunta a ella. La energía de ese trabajo es idéntica a la que vimos antes. ¿Y qué puedo hacer? Ya no vivo en el pueblo, pero mi familia sí. He protegido la finca lo mejor que pude, pero necesitas mantener la protección en tu casa en Bogotá. Y algo muy importante, no confrontes a esa persona. Si lo haces, puede empeorar las cosas. Ella puede hacernos daño desde tan lejos. La brujería no tiene distancia, mija. Mientras ella tenga tu imagen en su mente y alimente su odio, puede seguir intentando. Doña Mercedes me dio nuevos amuletos para llevar a Bogotá y me enseñó un ritual de protección más fuerte, que involucraba velas blancas, sal y una oración especial que debía rezar durante 7 días consecutivos. También me recomendó que quemara todas las fotos viejas donde apareciera con Esperanza, para cortar cualquier conexión energética que ella pudiera estar usando. Mija, esa mujer está consumida por el odio, pero el odio siempre termina destruyendo a quien lo siente, no a quien lo recibe. Regresé a Bogotá con una sensación de intranquilidad, pero decidida a proteger a mi familia a toda costa. Quemé todas las fotos que tenía con Esperanza, siguiendo las instrucciones de doña Mercedes. No fue fácil. Cada imagen que se consumía en las llamas era un pedazo de mi infancia que desaparecía, un recuerdo de una amistad que había sido tan importante para mí, pero entendí que era necesario para nuestra seguridad. Durante los meses siguientes, todo estuvo tranquilo. No hubo más incidentes extraños, y nuestra vida en Bogotá siguió su curso normal. Sin embargo, yo seguía siendo cautelosa. Cada vez que viajábamos a San Rafael, llevaba los amuletos de protección y rociaba agua bendita en la finca de mis padres. También evitaba hablar de nuestra vida con cualquiera que no fuera de mi absoluta confianza. En 2018, nada de Gyur, recibí una noticia que, aunque no me sorprendió, sí me impactó profundamente. Mi mamá me llamó una mañana para contarme que Esperanza había sido internada en un hospital psiquiátrico en Medellín. Mija, parece que Esperanza se volvió loca, me dijo con voz preocupada. ¿Qué pasó, mamá? Dicen que empezó a gritar en la plaza del pueblo, diciendo que la perseguían espíritus malignos, que alguien le había hecho brujería y que por eso su vida estaba destruida. La policía tuvo que llevársela porque estaba alterando el orden público. ¿Y cómo terminó en un hospital en Medellín? Sus papás no podían cuidarla, y un médico del pueblo dijo que necesitaba atención especializada. La internaron en una clínica psiquiátrica hace una semana. No sentí alegría ni satisfacción por lo que le estaba pasando a Esperanza, pero tampoco sentí lástima. Después de todo lo que había hecho o intentado hacer contra mi familia, mi corazón se había endurecido hacia ella. Sin embargo, una parte de mí se preguntaba si su colapso mental tenía algo que ver con los trabajos de brujería que, según doña Mercedes, ella misma había estado pagando. Era posible que, al intentar hacernos daño, se hubiera dañado a sí misma. Decidí no profundizar en esos pensamientos. Lo importante era que mi familia estaba a salvo y que, por fin, parecía que la influencia de Esperanza había desaparecido de nuestras vidas. Hablé con doña Mercedes durante mi siguiente visita al pueblo para preguntarle su opinión. Doña Mercedes, ¿cree que lo que le pasó a Esperanza tiene que ver con la brujería? Mija, cuando una persona se mete en esas cosas con odio en el corazón, siempre termina pagando un precio. El mal que uno siembra regresa multiplicado. Entonces ella se destruyó a sí misma, en parte sí, pero también es posible que su mente no soportara la culpa y la obsesión. La envidia es como un veneno que primero mata a quien lo lleva dentro. Esa conversación me dio una especie de cierre.
Aunque nunca sabría con certeza qué había pasado con Esperanza, entendí que su destino era el resultado de sus propias decisiones. Yo había hecho todo lo posible por proteger a mi familia, y eso era lo único que importaba. Hoy, en 2025, por fin, mi vida está más plena que nunca. David y yo celebramos nuestro 17º aniversario de matrimonio el año pasado, y nuestra relación es más fuerte que nunca. Su empresa de consultoría sigue creciendo, y ahora tiene proyectos en varios países de América Latina. Yo fui nombrada vicepresidenta ejecutiva de mi empresa, un cargo que me ha permitido viajar por el mundo y conocer culturas nuevas. Sofía, que ahora tiene 16 años, está en su último año de colegio y planea estudiar ingeniería biomédica en una universidad en el extranjero. Es una joven brillante, amable y con un corazón enorme. Sebastián, con 11 años, es un apasionado por los deportes y sueña con ser futbolista profesional, aunque también muestra talento para las matemáticas. Mis padres, aunque ya están mayores, gozan de buena salud y siguen viviendo en la finca que tanto aman. La hemos modernizado aún más con paneles solares y un sistema de riego automático que facilita el trabajo. Cada vez que los visitamos, es como volver al hogar de mi infancia, pero con la satisfacción de saber que ellos tienen todo lo que necesitan. De Esperanza no he vuelto a saber nada desde que fue internada. Algunos dicen que sigue en el hospital psiquiátrico, otros que fue trasladada a otra ciudad. No me interesa saberlo. Esa parte de mi vida está cerrada para siempre. Lo que sí sé es que la lección que aprendí de ella nunca la olvidaré. La envidia y el resentimiento pueden transformar incluso a las personas más cercanas en enemigos invisibles. He seguido las enseñanzas de doña Mercedes, no por miedo, sino por precaución. Cada año, cuando visitamos San Rafael, paso por su casa para que nos haga una limpia familiar, como una especie de ritual de agradecimiento por todo lo que nos ayudó a superar. También he aprendido a ser más reservada con mi vida privada. Aunque tengo amigos en Bogotá, nunca comparto detalles demasiado personales, ni siquiera con las personas más cercanas. Mi familia es mi tesoro más preciado, y protegerla es mi prioridad. A veces, cuando miro a mis hijos jugar en el jardín, o cuando abrazo a David después de un largo día de trabajo, pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. La traición de Esperanza fue el dolor más profundo de mi vida, pero también me enseñó a valorar lo que realmente importa. La felicidad no está en presumir los logros, sino en protegerlos con humildad y gratitud. Esta es mi historia, y aunque aún me duele recordar aquellos años oscuros, sé que salir de ellos me hizo más fuerte. Espero que mi relato sirva como advertencia para quienes confían ciegamente en los demás, incluso en aquellos que parecen ser los más cercanos, porque, como aprendí de la manera más dolorosa, no todos los que sonríen contigo desean tu bien. Llegaste hasta el final. Quiero saber tu opinión sobre el relato de hoy. Aún hay más historias esperándote. Echa un vistazo a tu pantalla y descubre los videos perturbadores que te aguardan. Solo tienes que elegir. Muchas gracias.